Espero disfruten este fic, no olviden pasarse por mi otro canal donde también subo fics. No soy creador, link original en la descripción. Caminos derivados. El destino es una cosa divertida. Cambie solo un par de piezas y los resultados pueden cambiar el mundo. La separación de los hermanos Kamado fue uno de esos eventos, uno que llevó a Nezuko a un camino más oscuro y convirtió a Tanjiro en una leyenda renacida. Las ondas de sus acciones, para bien o para mal, cambiarán el curso de la historia misma. Capítulo 1. Día fatídico. ¿Cómo sucedió esto? Eso fue todo lo que Tanjiro Kamado pudo pensar mientras cargaba el cuerpo ensangrentado de su hermana en la espalda, arrastrando los pies por la pesada nieve mientras luchaba por abrirse camino a través del bosque invernal. ¿Cómo? ¿Cómo se habían derrumbado las cosas tan rápido? Solo se había ido por un solo día, a vender carbón en el pueblo más cercano para mantener a su familia durante el año nuevo, y regresó para encontrarse cara a cara con la mayoría de su familia masacrada violentamente. La única que seguía con vida era Nezuko, la hermana mayor de la familia Kamado y la hermana menor de Tanjiro, pero incluso entonces su pulso era débil. Mientras trataba desesperadamente de moverse lo más rápido posible, ignorando cualquier neumático del viaje a la aldea, pensamientos oscuros comenzarían a invadir la mente de Tanjiro. Era el hijo mayor de su familia, y con el padre muerto era su deber protegerlos, y sin embargo, fracasó. Apretó los dientes, las cálidas lágrimas corriendo por su rostro sintiéndose entumecidas contra su piel fría. Debería haber estado allí para ellos, incluso si eso no cambiaba el resultado. Al menos no habría fallado como hermano mayor, Tanjiro negó con la cabeza para tratar de sacar los pensamientos negativos de su mente. No puedes pensar así. Ahora no. Se dijo a sí mismo, Hanako, Takeo, Shigeru, Rokuta, mamá, siento no haber estado ahí. Pero, miró su espalda mientras Nezuko gemía. Levemente, moviendo la cabeza y murmurando algo imperceptible en su inconsciencia, por lo menos te salvaré, Nezuko, así que por favor, espera. El hermano sobreviviente de Kamado continuó abriéndose camino a través de la nieve, susurrando a su hermana en un mantra. No mueras, por favor aguanta, tu hermano mayor te salvará, así que por favor, Nezuko, ni siquiera tuvo tiempo de pensar que pudo haber causado exactamente todo este lío, en este momento tanto el cuerpo como la mente se estaban concentrando en seguir adelante y salvar a su hermana, haciendo todo lo posible por ignorar el entumecimiento de sus extremidades o el ardor frío en sus pulmones. Ya nada más importaba. Ella era todo lo que le quedaba. De hecho, estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta cuando la cabeza de Nezuko de repente comenzó a arquearse hacia arriba antes de dejar escapar un grito desgarrador y sacudir su cuerpo hacia un lado. Tanjiro no se dio cuenta de esto hasta el último momento cuando su frágil equilibrio se desvaneció repentinamente, resbaló en la nieve y soltó a Nezuko mientras ambos caían varios pies. Por un segundo, Tanjiro pensó que eso era todo. Golpearía el suelo y rompería su cuerpo. Incluso si la caída no lo mataba, el frío eventualmente lo haría. Una forma patética de morir, pero tal vez apropiada para un fracasado como él, excepto que la muerte nunca llegó. Más bien, golpeó el suelo con fuerza, pero su caída fue suavizada por una gruesa capa de nieve que cubría el suelo. Su abrazo frío y húmedo dejó a Tanjiro mirando hacia las copas de los árboles y el cielo blanco sobre él. Sin embargo, apenas se permitió descansar cuando se dio cuenta de que Nezuko podría no haber tenido la misma suerte que él, especialmente con su herida. Se levantó sobresaltado e inmediatamente llamó a su hermana, pero se encontró con una vista inesperada. A un par de pies de Tanjiro, Nezuko ahora estaba de pie con la cabeza baja, sus pies descalzos invisibles bajo la nieve hundida y su kimono ensangrentado ondeando ligeramente con el viento. Si se hubiera detenido por un segundo para aprovechar la situación, podría haber notado que algo en ella no estaba del todo bien. Nezuko. ¿Estás bien? El niño gritó preocupado mientras se ponía de pie, moviéndose rápidamente hacia su hermana para ver cómo estaba. ¿Estás herida? No deberías estar levantada. Déjame llevarte a... Tanjiro nunca llegó a terminar su declaración cuando Nezuko de repente lo miró y sintió que se le helaba la sangre. Si bien esperaba ver su mirada amable y su expresión amable, en cambio se encontró con la mirada de una bestia. Sus ojos estaban llenos de ira, las pupilas se abrieron como las de un depredador y sus dientes eran afilados y puntiagudos. Antes de que pudiera decir algo, ella se abalanzó sobre él, abriendo la boca como para tratar de darle un mordisco en el cuello.
A pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo, Tanjiro aún reaccionó, e incluso cuando cayó de espaldas, logró sacar su hacha y levantarla horizontalmente, logrando que sus dientes se hundieran en su eje de madera en lugar de arrancar un pedazo de su carne. E incluso con Nezuko encima de él, Tanjiro normalmente no tendría problemas para manejar a su hermana, incluso cansada como estaba, pero claramente estaba mostrando mucha más fuerza de la que debería tener en este estado animal de ella. ¿Es eso, un demonio?, se preguntó, recordando las viejas historias que le habían contado, las de las crueles criaturas devoradoras de hombres que acechaban en la oscuridad, retenidas solo por los feroces Demon Slayers que se interponían entre ellos y ellos, devorando a toda la humanidad. Tanjiro siempre había pensado que este era el tipo de historia que le contarías a los niños para que no salieran de noche o se alejaran demasiado de casa, pero, Nezuko, no, eso no puede ser. Nezuko es una humana. Siempre lo ha sido. Y sin embargo, desde joven, la nariz de Tanjiro siempre había sido extrañamente sensible, capaz de captar olores que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar que existieran. Aunque lo había sentido desde el momento en que recogió a Nezuko, ahora tomaba un contexto muy diferente. El olor a sangre. El olor de la muerte. Pero todavía no cuadraba del todo. No pudo haber sido ella. No había sangre en sus manos, solo en su ropa, y la había encontrado desplomada sobre Rokuta como si tratara de protegerla. Sin mencionar el olor desconocido que había sentido acechando en su casa. No, y demonio o no, quienquiera que haya asesinado a su familia no podría haber sido su hermana. Sin embargo, a Tanjiro no se le dio mucho más tiempo para pensar en ello, ya que de repente sintió que el empujón de Nezuko se volvía más feroz, y aunque podría haber sido solo su impresión, podía sentir que ella se hacía más grande. Su fuerza crecía por momentos, y Tanjiro rápidamente se dio cuenta de que no sería capaz de mantenerla a raya por mucho más tiempo. Ahora podía escuchar un gruñido proveniente de su garganta, sus dientes se hundían en el eje de su hacha y comenzaban a romper la madera. Sin otras opciones en este momento, decidió que su mejor apuesta sería comunicarse con su hermana. Si aún quedaba algo de su antiguo yo, Tanjiro sabía que se detendría de lastimarlo. Nezuko. Él gritó. Tienes que detener esto. Puedes luchar contra eso. Sé que puedes. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, todo lo que Tanjiro obtuvo de sus esfuerzos fue un leve entrecerramiento de los ojos como si estuviera tratando de entender lo que estaba diciendo, aunque su lucha contra él no disminuyó en lo más mínimo. Él frunció los labios, sus brazos comenzaron a temblar cuando sintió que le quedaba poca fuerza para retenerla, y le suplicó por última vez. Por favor, eres mi hermana pequeña, eres todo lo que me queda. Y, sin embargo, esto pareció alcanzar algo dentro de Nezuko, y de repente dejó de presionarlo, sus ojos se agrandaron y su lucha cesó antes de que la comprensión finalmente pareciera golpearla y las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Tanjiro no pudo evitar dejar escapar una sonrisa, dándose cuenta de que su hermana todavía estaba allí. Tal vez no todo estaba perdido, él encontraría una manera de arreglar esto. Encontraría al que asesinó a su familia, al que convirtió a Nezuko en un demonio, y lo arreglaría todo. Nezuko, yo, nunca terminó su línea de pensamiento cuando un olor desconocido lo golpeó, una sombra de repente se proyectó sobre él y Nezuko. Intentó decir algo, reaccionar. Probablemente podría haberlo hecho, pero sus sentidos le fallaron en el peor momento. Fue un segundo demasiado lento para reaccionar cuando una hoja de repente cortó el aire antes de dar en el blanco, y en menos de un momento sintió que de repente le salpicó la cara con un líquido tibio, y aunque cerró los ojos, no lo hizo. No necesitaba que adivinaran lo que acababa de suceder cuando el olor enfermizo de la sangre invadió sus fosas nasales una vez más. Hiyu Tomioka aterrizó de su repentina carrera hacia el demonio, sus sandalias crujieron con la nieve debajo de ellos mientras casi distraídamente balanceaba su katana en el aire vacío para limpiar su hoja azul brillante de la sangre del demonio que la manchaba antes de envainarla de nuevo en su vaina. Solo entonces miró por encima del hombro al chico que había salvado, que había pasado de estar presionado debajo del demonio a ahora sostener su cuerpo en sus brazos, mirándolo con una mirada de miedo e incredulidad. Era una mirada que Hiyu había visto por lo que parecían miles de veces. La de alguien que ve morir a sus seres queridos. ¿Cómo podría no hacerlo? Era una mirada que incluso había visto en el espejo más de una vez. El demonio fue una vez alguien importante para el niño. Probablemente no entendió completamente ni procesó en qué se había convertido la niña. Aún así, no fue fácil ver cómo se daba cuenta mientras sostenía el cuerpo decapitado de alguien que le importaba.
¿Qué? Miró a Hiyu casi catatónicamente. ¿Por qué, Nezuko? Hiyu se giró por completo para mirar al chico, mirándolo con el más mínimo indicio de empatía escondido en sus ojos. ¿Ella era alguien que te importaba, no es así? Él le preguntó. A juzgar por tu edad, una hermana, tal vez. Tú la mataste, dijo el chico en voz baja, sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas de dolor. Sé que puede ser difícil para ti entender esto, pero ella ya no era la persona que conocías. Explicó. Se había convertido en un demonio devorador de hombres. Lo que viste fue solo una bestia salvaje en lo que quedaba de su cuerpo. Lamento que tuvieras que ver eso, pero escúchame cuando digo que era para lo mejor. No, insistió el chico, mirando de nuevo a Hiyu y al cadáver de Nezuko. Ella me reconoció. Estoy seguro. Te estaba engañando. Tratando de hacerte bajar la guardia para que pudiera ir a tu garganta. Hiyu le dijo, estando más que familiarizado con la forma en que actuaban los demonios dada la cantidad de demonios que había cazado. Los demonios recién convertidos harán cualquier cosa para llegar a la carne humana ya que gastaron tanta energía en el proceso de transformación. La mayoría de las veces apuntarán para la yugular para una muerte fácil y mucha sangre. Si bien normalmente son mucho más tontos en este estado, no es imposible que éste haya conservado parte de su razón y haya tratado de engañarte. Y te equivocas. Entonces dijo Tanjiro mientras miraba a Hiyu, y se daría cuenta de que, a pesar de las lágrimas que todavía brotaban de los ojos del niño, la tristeza y la incredulidad en su expresión habían sido reemplazadas por un desdén silencioso pero hirviente dirigido hacia él. Demon Slayer se sintió sorprendido por la intensidad de este niño, habiendo asumido inicialmente poco de él, pero con este cambio de emociones, Hiyu ahora podía ver en él la misma ira que impulsaba a muchos Slayers que había conocido en el pasado. Lo vi. Sabía quién soy, Nezuko, nunca lastimó a nadie, pude haberla ayudado, salvado, pero me quitaste eso. Ella era todo lo que me quedaba. El chico vestido a cuadros se acostaría el cadáver de su hermana con cuidado en la nieve, mirando hacia abajo mientras una sombra caía sobre su rostro antes de estirar lentamente la mano hacia el costado y el hacha que tenía. Decayó antes. ¿Te la llevaste? Hiyu cerró los ojos por un momento mientras respiraba hondo. Su mano no alcanzaba la empuñadura de su katana, sino su vaina, tirando del nudo en su vaina para desatarla de su cintura. La lucha aquí es listo, muchacho, suelte esa hacha. Hubo un tenso momento de silencio, ninguno de los dos pronunció una sola palabra, con solo los sonidos del bosque a su alrededor pintando el escenario. Sin embargo, justo cuando comenzó, se rompió repentinamente cuando el agarre de Tanjiro se apretó alrededor del eje del hacha y de repente se movió hacia Hiyu. Los ojos del Demon Slayer se entrecerraron cuando su oponente le lanzó el hacha. El tiempo pareció ralentizarse cuando tomó nota de la expresión del niño al ver la rabia, la desesperación, la completa falta de miedo. ¡Qué triste! Hiyu pensó mientras de repente balanceaba la katana, con vaina y todo, para interceptar y quitar fácilmente el hacha del agarre del chico. Para su sorpresa, este chico giró alrededor de su espada envainada y golpeó su espada. Empuñadura con una fuerza extraordinaria en la sien de su objetivo. Realmente no tiene nada que perder. Se derrumbó, golpeando la nieve fría con fuerza, dejando que Hiyu devolviera la katana envainada a su cintura mientras suspiraba brevemente. Toda esta situación le había traído algunos malos recuerdos. No era la primera vez que veía a una familia masacrada por un demonio, pero el niño y su hermana, eso le había dejado un sabor amargo en la boca. Nezuko, y se escucharía un murmullo, llamando la atención de Hiyu cuando notó que, a pesar del golpe en la cabeza que lo derribó, el niño sorprendentemente todavía estaba consciente, tratando de levantarse a pesar de su mal estado y su aturdimiento. Bastante testarudo también. Hiyu notó en silencio mientras le daba un golpe rápido pero poderoso en el cuello, derribándolo correctamente esta vez. Puede que me odies por lo que he hecho, pero incluso entonces, harías para todo el Demon Slayer. Hiyu se puso de pie, volviendo a atar su katana a su cintura mientras observaba en silencio al niño inconsciente tirado en la nieve, su rostro mirando hacia un lado arrugado por el dolor. Demon Slayer miró su figura con algo de simpatía, solo para notar lo que había estado mirando antes de ser noqueado, y de repente abrió mucho los ojos en estado de shock. Solo unos pocos pies al lado del niño estaba la cabeza del demonio, cortada limpiamente de su cuerpo en la misma base del cuello. A pesar de haber sido decapitado por una hoja de Nichirin, su desintegración estaba ocurriendo con bastante lentitud, arrastrándose a lo largo de su cuello hacia la cabeza.
Y, sin embargo, lo que sorprendió a Hiyu no fue que el demonio hubiera logrado sobrevivir tanto tiempo, sino las lágrimas que brotaban de sus ojos mientras observaba al que la niña una vez había llamado hermano. Al ver eso, un recuerdo resurgió para Hiyu Tomioka, el de su maestro enmascarado durante una de sus muchas enseñanzas hace años. Hiyu, debes recordar. El trabajo de un Demon Slayer no es para disfrutar. Matar a un demonio es un acto de misericordia para los humanos que una vez fueron. Verás que, cuando miras a los ojos de un demonio asesinado, sus fragmentos de humanidad a veces salen a la superficie en sus últimos momentos. Casi podía escuchar a Urokodaki decir. No era algo en lo que Hiyu hubiera reflexionado profundamente, ya que, incluso al ver esos fragmentos de humanidad en los rostros de los demonios que había matado, era difícil sentir simpatía por algo que había matado y alimentado a los humanos. Pero esta chica, tal vez incluso debido a su propio pasado, de alguna manera provocó un profundo sentimiento de lástima en él. El demonio parecería darse cuenta de que estaba siendo observado, y en silencio se volvió para encontrarse con la mirada de Hiyu. Entrecerró los ojos. Sabía que había hecho lo correcto. Incluso con el niño insistiendo en que podía atrapar al demonio, esta no fue su elección. Terminaría matándolo no solo a él, sino también a otros antes de ser asesinado. Hizo lo que tenía que hacer, pero ver esos fragmentos de humanidad y recordar lo que ella significaba para el chico tocó una fibra sensible en él. Un cazador de demonios no debería sentir lástima por hacer su trabajo, reflexionó Hiyu, con la mano sobre la empuñadura de su katana, y sin embargo, silenciosamente apartó la mirada del demonio antes de alejarse y, sin otra palabra, comenzó a caminar, dejando a esta chica Nezuko el poco tiempo de humanidad que le quedaba para estar con su hermano. En su mente, Hiyu volvió a jugar la noche en que le quitaron a su propia familia. Recordó la sonrisa tranquilizadora en el rostro de su hermana cuando lo convenció de que se escondiera en un armario y esperara. Era la última vez que la había visto con vida, la última vez que había visto a alguien de su familia con vida antes de que todos fueran masacrados por un demonio. La mirada endurecida de Hiyu miró hacia adelante, ese momento de emoción se hundió de nuevo en sus fríos ojos azules. Ni una sola vez mientras caminaba miró hacia atrás. Nezuko Kamado sintió como si estuviera teniendo un mal sueño. Desde el momento en que despertó sintió dolor. Dolor insoportable. Al principio no sabía quién era ni dónde estaba. Todo lo que conocía era un solo instinto, gritando una palabra una y otra vez en el fondo de su mente. Alimento. Naturalmente, apuntó a la presa más cercana que pudo encontrar, pero luchó contra ella. Intentó morderlo, pero la detuvo con una especie de arma. Alimento. 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 Le estaba gritando algo, pero no pudo distinguir qué era. Todo sonaba muy ahogado para ella, casi como si estuviera bajo el agua. Todo eso solo la hizo enojar más, comenzando a presionar con más fuerza a la presa, tratando de abrumarla. Alimento. 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 Sintió astillas de madera dentro de su boca, y comenzó a acercarse poco a poco a su presa, sus luchas volviéndose cada vez menos una barrera. Me dolió mucho. Necesitaba hacer que se detuviera. Necesitaba alimentarse. Y fue entonces cuando notó la lágrima en sus ojos, y aunque solo por un segundo pudo escuchar sus palabras con claridad. Por favor, eres mi hermana pequeña, eres todo lo que me queda. Todo la golpeó como una bofetada repentina en la cara, solo que 100 veces más fuerte. En un momento, se dio cuenta de lo que estaba pasando, contra quién estaba luchando, qué estaba tratando de hacer. Hizo que el dolor físico insoportable que estaba experimentando pareciera mucho más suave. Tanjiro-i. Nezuko se dio cuenta de repente, reconociendo a su hermano mayor tratando de detenerla. Ella estaba tratando de alimentarse de él. En otro humano. En su propio hermano. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? La familia, ellos y ella recordaba. Aunque solo fueron un par de destellos de imágenes en su cabeza, breves momentos en medio de la masacre, recordó. El hombre pálido, los gritos. Trató de proteger a Rokuta y luego, pensó que estaba muerta. Excepto que no podía haber imaginado una vida después de la muerte tan cruel. Oh, Dios, pensó, y todo se derrumbó repentinamente sobre Nezuko en ese momento, abrumando repentinamente todos los instintos de su cuerpo que le habían estado gritando que se alimentara y causando que también rompiera a llorar. Tanjiro-i. Lo siento. Lo siento mucho. Trató de decir, pero no pudo producir nada más que gruñidos y gemidos en su estado actual. Sin embargo, su hermano sonrió, pareciendo extremadamente aliviado de ver a su hermana recuperar el sentido.
Nezuko, él nunca terminó cuando de repente la miró en estado de shock, una sombra cayendo sobre ellos. Nezuko también trató de mirar, pero notó un escozor agudo en el cuello y luego, una vez más, nada. Se despertó de nuevo con el sonido de un fuerte golpe en la nieve, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a su hermano estrellarse contra la nieve a unos metros a su lado. Tanjiro parecía aturdido, incapaz de percibir completamente su entorno. Tenía un moretón en un lado de la cabeza, aunque no era muy grande. Afortunadamente, su hermano era famoso por ser extremadamente testarudo. Independientemente, Nezuko intentó levantarse de nuevo para tratar de ayudar a su hermano, pero se dio cuenta de que todo su cuerpo se sentía entumecido y no podía mover ni un solo músculo. Intentó desesperadamente levantarse en su ayuda, pero independientemente de lo que intentara, no pudo moverse de la nieve. Finalmente, miraba ligeramente hacia abajo y se sorprendía al darse cuenta de que su cuerpo ya no estaba allí, sino que ahora yacía a medio metro de ella, completamente inmóvil y sin cabeza. La situación le parecía completamente loca. Apenas era capaz de procesar lo que le había pasado a su familia y en lo que se había convertido antes de ser decapitada, presumiblemente por el hombre con la katana envainada en la mano que actualmente estaba parado sobre su hermano. Tanjiro gruñó, tratando de ponerse de pie temblorosamente, pero se detuvo a mitad de camino cuando miró a los ojos a la cabeza decapitada de su hermana y se dio cuenta de que de alguna manera todavía estaba viva. Nezuko murmuró débilmente un momento antes de que el hombre le diera un golpe cortante en el cuello y lo hiciera colapsar en el suelo, todavía frente a ella, pero ahora completamente inconsciente. A pesar de querer más que nada proteger a su hermano en la situación actual, Nezuko no pudo hacer nada. Tengo que ayudarlo, tengo que hacer algo. Pensó, pero fue inútil. Ella era solo una cabeza, sin un cuerpo que pudiera llamar suyo. La sensación de adormecimiento que se había extendido por todo su cuerpo también subía por su cuello, por lo que rápidamente se dio cuenta de que probablemente no tardaría mucho en este mundo. Deseaba al menos poder proteger a su hermano antes de eso, pero al no tener el poder para hacerlo, sintió que se derrumbaba emocionalmente una vez más cuando comenzó a llorar. Fue entonces cuando Nezuko se dio cuenta de que el hombre con la katana la estaba mirando, y su mirada se volvía a encontrar con la de él. Sus ojos eran tan oscuros, tan fríos. Por un momento se preguntó si pasaría por encima de su hermano y acabaría con ella, pero luego notó algo más oculto en esos ojos azul oscuro. Algo que casi parecía una punzada de simpatía por ella, por ridículo que pudiera haber parecido dado lo que había hecho. Tan pronto como ella se dio cuenta de esto, él miró hacia otro lado por un momento antes de darles la espalda por completo y comenzar a alejarse. Nezuko observaba mientras lo hacía, el sonido de sus pasos sobre la nieve se hacía cada vez más débil a medida que se alejaba en la distancia antes de desaparecer por completo de su línea de visión, dejándola sola con su hermano. Por un momento, se sintió aliviada al ver que el hombre no tenía la intención de lastimar a Tanjiro, pero eso no duró mucho ya que escuchó un breve murmullo de su hermano inconsciente, Nezuko, e inmediatamente su humor volvió a agriarse. Incluso si ese hombre no hubiera atacado a su hermano, eso no significaba que estuviera bien. Una vez que ella muriera, él se quedaría solo en el mundo para valerse por sí mismo. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Tanjiro siempre fue una persona tan amable, no merecía que lo dejaran solo así. Por favor, eres mi hermana pequeña, eres todo lo que me queda. Ella era todo lo que le quedaba. A pesar de que la sensación de adormecimiento ya se había arrastrado por toda la longitud de su cuello y ahora subía lentamente por su rostro, Nezuko todavía luchaba por quedarse. No podía dejar solo a su hermano. En el mejor de los casos, viviría una existencia triste y solitaria, y en el peor, perseguiría al que les había hecho esto y moriría haciéndolo. No podía dejar que siguiera solo. Incluso con la muerte tan eminente, ella hizo todo lo que estaba a su alcance para alejarla. Ella simplemente no podía. Incluso en tu lamentable estado, luchas contra la muerte, es encomiable. Nezuko abrió mucho los ojos justo cuando la sensación de adormecimiento llegó a su boca. La voz no era un recuerdo, ni tampoco sus propios pensamientos. Era de otra persona. De otra cosa. Aunque lo reconoció débilmente, se sintió imposible señalar exactamente de dónde. La había pillado completamente desprevenida, pero no tanto como lo que sucedió a continuación. Sus oídos fueron repentinamente asaltados por el fuerte sonido distorsionado de un instrumento de cuerda que parecía gritarle, y en un abrir y cerrar de ojos, pasó de estar tendida en la nieve frente a su hermano a estar tendida en un piso de madera, mirando a Bueno, era difícil de describir.
Parecía el interior de una casa enorme, excepto que estaba distorsionado más allá del reconocimiento. Podía ver escaleras, puertas y pasillos estructurados en un laberinto imposible de recorrer, todos aparentemente conduciendo a todas partes y a ninguna al mismo tiempo. Era como si el edificio se hubiera construido en un mundo donde la gravedad no tenía sentido, y de todas las cosas extrañas que Nezuko había experimentado ese día, definitivamente estaba allí arriba. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar demasiado sobre su entorno, escucharía pasos detrás de ella. Habría dado la vuelta si hubiera podido, pero ser solo media cabeza en este punto le dejaba poca opción. Sabía que había algo especial en ti cuando decidí regalarte un poco de mi sangre, sonó la voz de un hombre, y Nezuko sintió un escalofrío recorrer su columna inexistente cuando se dio cuenta de que no solo había sido la misma voz que ella. Escuchó en su cabeza momentos antes, pero también la misma voz que había escuchado antes de que toda su familia fuera masacrada ante ella. La mayoría de los demonios llorarán o suplicarán, algunos incluso podrían volver a su lamentable humanidad antes de la muerte. Pero luchar contra ella con tanta vehemencia, y no por su propio bien, sino por el de otro, eso es señal de una devoción asombrosa. Nezuko sentiría que lo que quedaba de su cabeza era levantado entonces y llevado a mirar cara a cara con el hombre. Sintió miedo, tanto miedo como cuando su familia fue asesinada por el mismo hombre, tanto que apenas notó que la sensación de adormecimiento se había detenido justo antes de llegar a su nariz. Sería un desperdicio dejarte morir así, señaló el hombre, mirándola con ojos rojos ardientes, que parecían casi brillar con una intensidad mortal en la sombra de su sombrero de fieltro blanco. Sus labios se torcieron en una sonrisa cruel, considera lo que estoy a punto de darte tu segunda oportunidad. Ella sentiría sus dedos perforando su cabeza, y por segunda vez ese día, Nezuko sintió el dolor físico insoportable de la transformación demoníaca mientras su cuerpo limitado intentaba adaptarse. Nezuko. Tanjiro gritó, despertándose sobresaltado. Se sentó, jadeando y sudando fríamente al recordar lo que había sucedido. Miró hacia el lado donde había visto la cabeza de su hermana observándolo, pero no encontró nada más que nieve y ceniza. Miró a su alrededor, buscando su cuerpo también, pero al igual que la cabeza, parecía haber desaparecido por completo. Tanjiro rápidamente comenzó a entrar en pánico y trató de sentir su olor en su entorno. Rápidamente se dio cuenta del espadachín y pudo determinar que ya se había ido, pero por más que lo intentó, el olor de Nezuko solo se enfocó alrededor del claro donde ese hombre la había atacado. No había ningún rastro que indicara dónde podría haber ido. Su hermana bien podría haber desaparecido en el aire. Noi murmuró para sí mismo, colapsando sobre sus rodillas cuando se dio cuenta de que no había forma de que su hermana se hubiera ido a su alrededor. No, Noi. Tanjiro miró a su alrededor, tratando de encontrar algo, un rastro, un indicio de lo que podría haber sucedido. Nezuko. Pronto gritó, levantándose a trompicones y comenzando a abrirse camino a través del bosque. Nezuko, ¿dónde estás? Sin otra opción, seguiría tropezando sin rumbo fijo a través del bosque, con lágrimas corriendo por sus ojos mientras gritaba histéricamente a su hermana en vano. Esto no puede estar pasando, pensaba mientras gritaba el nombre de su hermana. La vi, Nezuko todavía estaba allí, podría haberla salvado. Podría haberles fallado a todos los demás, pero se podría haberla salvado y... Esto continuaría por lo que parecía una eternidad. A pesar de haber crecido jugando en ese bosque casi todos los días, Tanjiro no tenía sentido de la orientación en ese momento. Sus pies se movían solos, su único objetivo era tratar de encontrar algo, cualquier cosa de su hermana. Serían horas, o tal vez solo minutos, pero Tanjiro eventualmente tropezaría con la raíz de un árbol escondido debajo de la nieve en su tropezón imprudente, cayendo de cara sobre la nieve. Su cuerpo insistió en que se quedara abajo, incluso le rogó, pero él se negó a obedecer e intentó ponerse de pie, solo para detenerse a mitad de camino cuando se dio cuenta de dónde había regresado. Justo delante de él estaba la casa en la que había vivido toda su vida. Sus puertas se abrieron para revelar la carnicería en el interior, con los cuerpos de sus hermanos esparcidos dentro y alrededor, la sangre pintando las paredes en un enfermizo tono rojo. Había visto esa escena antes, pero mientras la conmoción y el pánico lo habían abrumado la última vez, ahora podía percibir correctamente todo lo que estaba viendo. El olor a carnicería finalmente pareció golpearlo de nuevo, y esta vez Tanjiro lo sintió. Inmediatamente vomitó en el suelo, colapsando completamente a cuatro patas. Lloró histéricamente, plenamente consciente ahora de que todos se habían ido. Su familia estaba muerta. Nezuko estaba muerto.
Cualquiera que fuera la apariencia de esperanza a la que Tanjiro todavía se aferraba, ahora también estaba muerta. Se derrumbó por completo, maldiciendo lo inútil que era, cómo los había dejado morir a todos mientras sus dedos se clavaban en el suelo debajo de la nieve. Gritó, tan fuerte como pudo durante todo el tiempo que pudo, sabiendo que no había nadie en las montañas para escucharlo, pero sin importarle si lo hacían. El tiempo parecía irrelevante para él, por lo que Tanjiro no supo cuánto tiempo se quedó allí llorando, maldiciéndose a sí mismo y en general afligido por la pérdida de su familia. Por lo que sabía, podría haberse quedado allí hasta que el frío lo afectara y terminara uniéndose a ellos. Pero no lo hizo. Aunque solo sea porque, antes de que pudiera ceder a su miseria, algo lo sacó de ella y lo devolvió a la realidad cuando sintió que una mano se posaba en su hombro. Tanjiro se detuvo por un momento, sorprendido ya que no había olido a Anne acercándose a él, antes de mirar hacia el lado donde un extraño ahora estaba parado a su lado, con la palma de la mano todavía descansando suave pero firmemente sobre su hombro. Era un hombre que vestía un kimono naranja y un ori rojo encima. Era viejo, sin duda. Evidenciado por las innumerables arrugas en su rostro, su largo cabello blanco atado en una cola de caballo y sus ojos lechosos probablemente habían perdido la mayor parte de su visión. Sin embargo, la característica más notable de él, notó Tanjiro, era la extraña marca en forma de llama que se extendía desde la sien hasta los ojos y la frente. El extraño podría haber sido mayor que cualquier persona que el chico haya conocido y, sin embargo, al mismo tiempo, incluso en su estado destrozado, no pudo evitar sentirse momentáneamente asombrado por su abrumadora presencia. Quienquiera que fuera, no era un anciano normal. Lo siento por tu familia, jovencito. Dijo con sinceridad, mirando con tristeza la carnicería ante ellos. Pero no se preocupen, los ayudaré a hacer justicia por lo que sucedió hoy. Tanjiro se quedó sin palabras, sin saber siquiera cómo reaccionar. En su conmoción, su llanto había cesado y, a pesar de todas las preguntas que rondaban en su mente, solo podía reunir la que parecía más importante en ese momento: ¿Quién eres tú? El anciano se giró para mirarlo y le dedicó a Tanjiro una sonrisa triste. Mi nombre es Yoriichi Tsujikuni, dijo, y seré tu mentor a partir de ahora.